No habría renacimiento si, en el momento de la muerte, fuéramos a desaparecer como la llama de una vela que apaga o el agua que se evapora. Pero la mente es vacuidad, y el vacío no conoce la muerte. Al morir, el cuerpo y la mente, unidos como están a las apariencias ilusorias, se separan. Cada uno sigue su propio camino. Entonces, una vez más, por el poder del karma, las tendencias básicas y las aflicciones causadas por diversos agentes nos llevan a renacer en uno de los 6 reinos. Según el Dharma, así como otras tradiciones, la muerte no es un fin. Más allá de la muerte, hay una serie continua de experiencias en diferentes estados conocidos colectivamente como el bardo. Este término tibetano significa literalmente entre dos, intervalo o pasaje. Estos pasajes son todos los estados por los que pasa la conciencia. La serie de bardos constituye la existencia cíclica, o samsara. La serie de bardos corresponde a la transmigración de la conciencia de vida a vida, pero también a las transformaciones que ocurren momento por momento en nuestros estados de conciencia. Las enseñanzas relativas a los diferentes bardos se presentan en particular en el bien conocido texto tradicional, el Bardo Todrol, literalmente el entendimiento que libera de los bardos, más conocido en Occidente como el libro tibetano de los muertos. Da instrucciones prácticas sobre cómo proceder a través de los bardos y ofrece un camino para realizar la naturaleza de esos bardos y liberarnos de ellos. Aun cuando el intervalo entre la muerte y el renacimiento es su significado más conocido, la palabra bardo se refiere no solo a ese período entre la muerte y el renacimiento, sino a todos los estados existenciales a través de la conciencia. Por lo tanto, la palabra también se utiliza para referirse a la vida, que es el bardo entre el nacimiento y la muerte y es, en la mayoría de los casos, el más largo de los bardos. También hay el bardo entre dos pensamientos, o entre dos estados de conciencia, que es el más corto de los bardos. El período desde el momento de dormirse hasta despertarse se llama bardo del sueño, mientras que la experiencia de la muerte misma es el bardo del momento de la muerte. Después de que la respiración se detiene por completo, hay un período en que la mente permanece en un estado de inconsciencia total, llamado el bardo de la vacuidad. Finalmente, el bardo del devenir es el período que sigue al bardo de la vacuidad, durante el cual la conciencia tiene la experiencia de un mundo post-mortem, que perdura hasta el momento del renacimiento. En pocas palabras, los 4 grandes bardos del proceso de morir a renacer son los siguientes. 1. El bardo de nacimiento a muerte, o el estado en el que nos encontramos ahora. 2. El bardo del momento de la muerte, que corresponde al paso de la vida a la muerte. 3. El bardo de la vacuidad, el período posterior a la muerte. 4. El bardo del devenir, el escenario entre el bardo de vacuidad y otra vida en la que comenzamos un nuevo bardo de nacimiento a muerte. Los 6 bardos a los que se hace referencia con frecuencia incluyen otros 2 en el bardo del nacimiento a la muerte, el bardo del sueño y el bardo de la meditación. Ambos corresponden a estados de conciencia vividos durante esta vida. En los siguientes capítulos describiremos cada uno de los 4 grandes bardos, que juntos constituyen la existencia cíclica o samsárica. Los diferentes factores vitales que sustentan la vida se deterioran y desaparecen al final de la vida. La extinción de la vida se describe como la disolución o reabsorción externa de los elementos principales, la tierra, el agua, el fuego y el aire, y la reabsorción interna de los diferentes tipos de pensamientos y cogniciones. Durante este bardo, los vientos que animan el cuerpo son destruidos. En general, nuestro cuerpo está controlado por 5 vientos principales, llamados el viento que soporta la vida, el viento ascendente, el viento que todo lo impregna, el viento que mora en el fuego y el viento de vaciado descendente. Estos vientos animan el cuerpo físico, y su correcto funcionamiento aseguran una buena salud. En el momento de la muerte, otro viento se manifiesta, llamado el viento del karma y el devenir. Generalmente se difunde por todo el cuerpo. Cuando se manifiesta, altera e interfiere con los otros vientos. Diferentes síntomas patológicos aparecen a medida que el cuerpo se acerca a la muerte. El viento que regula la absorción del alimento, o el viento que vive en el fuego, es el primer viento que se altera. Deja su localización en el chakra del ombligo y deja de funcionar, lo que significa que ya no podemos ser alimentados por los alimentos, ni tampoco los alimentos absorbidos pueden ser digeridos. Los nutrientes son rápidamente rechazados.
A continuación, el viento que soporta la vida es perturbado y deja su ubicación en el corazón, lo que resulta en angustia emocional y una falta de claridad mental. Esta perturbación siguiente afecta el viento de vaciado descendente de las funciones abdominales inferiores de modo que la retención de heces y orina es interrumpido, causando incontinencia o obstrucción intestinal. Entonces el viento ascendente se ve afectado, causando una respiración corta y dificultades con la deglución. Finalmente, el viento que todo lo impregna es afectado, lo que trae consigo sensaciones físicas desagradables y dificultad para mover las extremidades. Las perturbaciones de estos vientos hacen que abandonen sus lugares habituales en el cuerpo. Esta migración provoca la destrucción de los sutiles canales por los cuales los vientos normalmente circulan, así como sus dos centros principales o ruedas, los chakras en sánscrito. La destrucción de estos canales y sus centros ocurre concomitantemente con un deterioro de los elementos principales del cuerpo y los aspectos físicos relacionados con ellos. El cuerpo físico, la respiración, la temperatura corporal, la sangre y la carne, correspondientes respectivamente a los elementos del espacio, aire, fuego, agua y la tierra. Los vientos secundarios, situados en los 5 grandes centros ya mencionados, emigran y desaparecen al mismo tiempo que los vientos principales. La destrucción de estos vientos secundarios provoca la desaparición gradual de las percepciones de los sentidos. La destrucción de los 5 vientos ocurre al mismo tiempo que la disolución o reabsorción de los elementos, que ocurre del más grueso al más sutil. Así, el elemento tierra se absorbe en el elemento de agua, el agua en el fuego, luego el fuego en el aire y el aire en la conciencia. La disolución comienza con la reabsorción del elemento de tierra en el elemento de agua. Los síntomas físicos, o externos, incluyen la desaparición de la fuerza física, de modo que la cabeza tiene una tendencia a caer y el tronco del cuerpo cede. Flexionar y extender las extremidades se vuelve difícil y el permanecer asentado ya no es posible. La flema y la saliva fluyen hacia afuera. Varios signos internos corresponden a sensaciones experimentadas por el moribundo durante esta fase. La mente carece de claridad, como si estuviera sumida en la oscuridad. La persona agonizante tiene el impulso de moverse, cambiar de posición o reorganizar las cubiertas, pero es físicamente incapaz de hacerlo. De hecho, el cuerpo inmóvil se vuelve muy lento. El moribundo se siente pesado, como si fuera derribado y enterrado bajo una montaña. Los ojos, que ya no pueden ver directamente, tienden a enrollarse en la cabeza. Los síntomas más sutiles o secretos son las experiencias o visiones visuales, que también comienzan a desarrollarse durante el tiempo de los síntomas externos e internos. Durante esta primera reabsorción, la visión del moribundo es inestable, como si estuviera mirando un espejismo, o haya una distorsión visual, como la aparición del agua en un desierto ardiente o bajo un sol abrasador. El síntoma externo de la segunda fase, que corresponde a la reabsorción del elemento de agua en el elemento de fuego, es el secado de la nariz, boca y fosas nasales, junto con la eventual pérdida del control del esfínter, lo que resulta en incontinencia. Los síntomas internos son agitación mental extrema. Los pensamientos desagradables perturban la mente. El moribundo se siente como si él o ella estuviera siendo arrastrado por un torrente y tiene la sensación de caer y ser tragado, y oye el sonido de una cascada violenta. En el nivel secreto, la visión del moribundo es borrosa y percibe todo como mezclado en nubes de humo. La tercera fase es la disolución del elemento fuego en el elemento aire. Los síntomas externos son el enfriamiento de la boca y las fosas nasales, la respiración acortada y una pérdida de sensación asociada con la disminución del calor vital, que deja los brazos y las piernas desde las extremidades y se reabsorbe desde el exterior hasta el núcleo del cuerpo. Los síntomas internos incluyen la pérdida momentánea de claridad mental y lucidez. Las cosas ya no se ven claramente. Los síntomas secretos incluyen visiones de luz resplandeciente, como si el universo estuviera en llamas. Esto se combina con visiones de luces brillantes parecidas a luciérnagas. Luego viene la reabsorción del elemento aire en la conciencia. Los síntomas externos son estar jadeando por respirar con largas exhalaciones y inhalaciones cortas y laboriosas. Los ojos se enrollan hacia atrás. La respiración se ralentiza y se acerca a su eventual cesación. Los síntomas internos son el surgir de apariciones que corresponden al karma de la persona moribunda.
En el momento de la muerte, el cuerpo es extremadamente frágil. Sin embargo, la mente es muy fuerte. Esta debilidad física combinada con la fuerza de la mente produce apariencias ilusorias muy intensas. Si la persona moribunda ha realizado muchas acciones negativas en su vida, estas visiones las reflejarán y causarán miedo extremo. Por ejemplo, un asesino que ha matado a muchos animales podría ver a esos animales persiguiéndolo y devorándolo. En ese momento, su cuerpo y su discurso podrían mostrar terror emitiendo gritos o gemidos. Por el contrario, un practicante de Dharma cuyo karma es positivo podría experimentar esta fase muy felizmente, encontrándose con varios seres divinos luminosos. Los signos o síntomas internos en esta fase escuchan el sonido de un viento extremadamente violento, un zumbido palpitante o un ruido muy fuerte. Los síntomas secretos son la sensación de que uno está desapareciendo o desvaneciendo y la experiencia de una apariencia similar al resplandor de una vela. La conciencia entonces se disuelve en la vacuidad. En este punto, el cuerpo toma un poco de color, la respiración se detiene por completo, y el calor se reúne justo por encima del corazón. Este es el momento final de la muerte. La disolución de la conciencia en la vacuidad se caracteriza por experiencias luminosas llamadas luminosidad blanca, luminosidad roja y luminosidad negra. Estas corresponden a la reabsorción de los principios masculinos y femeninos contenidos en el cuerpo. Nuestro cuerpo sutil se compone en realidad de dos principios, masculino y femenino, situados respectivamente en la coronilla de la cabeza y en el nivel del ombligo. En el momento de la muerte, se reabsorben entre sí a nivel del corazón. Inicialmente, el principio masculino blanco desciende de la coronilla de la cabeza hacia el corazón. En este momento, ocurre la experiencia de la luminosidad blanca, que es similar a la luz de la luna. La reabsorción de la consciencia se produce con sus pensamientos. Estos pueden reducirse a 80 tipos de concepciones, de las cuales 33 surgen de la aversión, 40 del deseo y 7 del sopor o estupidez mental. Los 33 tipos de pensamientos relacionados con la aversión, el odio y la ira se disuelven durante esta primera fase. Incluso si nuestro enemigo más feroz o el asesino de nuestros padres estuviera delante de nosotros, no tendríamos más aversión hacia él. A continuación, el principio femenino rojo se reabsorbe, ascendiendo desde el ombligo hacia el corazón. Esta es la experiencia de la luminosidad roja como la luz del sol. Los 40 tipos de pensamiento relacionados con el deseo y el apego cesan durante esta fase. Incluso si aparecieran un dios o diosa magnífico, encantador, ya no experimentaríamos ningún deseo. Cuando los dos principios se reabsorben en el corazón, la conciencia pierde su facultad de saber. Esta es la experiencia de la luminosidad negra, similar a un azul de medianoche o una noche oscura. En un ser ordinario, la mente se hunde en la oscuridad total. En este momento cesan los 7 tipos de pensamiento relacionados con el sopor mental o la estupidez. Cualquier espectáculo que pueda surgir en la mente ya no será considerado bueno o malo. Todo este proceso de disolución, desde el principio hasta la experiencia de la luminosidad negra, se llama bardo del momento de la muerte. Al final de la disolución, se revela la luz clara, o la naturaleza básica de la mente. Todos los seres tienen una experiencia de la luz clara, pero el ser ordinario no la reconoce. Para él o ella, ese reconocimiento es reemplazado por un período de ausencia de experiencia, o inconsciencia. Es la falta de realización, o ignorancia, lo que oscurece al ser ordinario durante esta fase de completa inconsciencia que reemplaza la experiencia de la luz clara. Pero incluso si es extremadamente fugaz y no se reconoce, esta experiencia de la luz clara se produce a cada ser. Por otra parte, si una persona ha reconocido la verdadera naturaleza de la mente en su vida, esto es, ha realizado Mahamudra, la mente puede reconocer la luz clara fundamental en este momento final del bardo de la muerte y, en cualquier grado este reconocimiento es estable, puede permanecer absorbido en él. Para ese yogi, la luz clara hija, que fue experimentada durante su vida, y la fundamental clara luz madre se unen. Este es el estado de la budeidad. Este bardo se llama bardo de la vacuidad porque, como acabamos de comentar, es el momento en que la luz clara, o la naturaleza esencial de la mente, aparece a un ser iluminado. El período de inconsciencia que experimenta un ser ordinario suele durar 3 días y medio, tiempo durante el cual la mente permanece en un estado oscuro, impenetrable e inconsciente.
Después de este período de inconsciencia, la conciencia y sus ilusiones reviven, y por unos momentos la conciencia experimenta 5 luminosidades esenciales que se describen como sumamente sutiles. Estas aparecen simultáneamente con los aspectos pacíficos y coléricos del bardo, manifestándose como arco iris, puntos de luz, nubes, y otros fenómenos luminosos. Las apariciones al final del bardo de la vacuidad son muy efímeras. Aunque estas manifestaciones varían, este estado es similar al que existe entre la vigilia y el sueño. Los fenómenos que acabamos de comentar, que caracterizan la frontera entre estos dos bardos, se describen en el libro tibetano de los muertos como apariciones de diversas deidades pacíficas y iracundas. Si podemos reconocer la naturaleza divina de estas apariencias, podemos unirnos con ellas y liberarnos inmediata y espontáneamente, ya que toda experiencia o apariencia se convierte en la deidad misma. Durante este periodo, escuchamos sonidos violentos y aterradores más fuertes que miles de truenos estallando juntos. Este sonido ensordecedor es el sonido de la vacuidad. A través del espacio en todas direcciones, aparecen muchos puntos de luz y brillantes destellos de luz como el arco iris, y percibimos las condiciones de existencia y una visión de los diversos reinos puros de Budas y sus esferas celestes. Todos los diferentes estados de samsara y nirvana se vuelven perceptibles. La experiencia de todas estas cosas es muy similar a los animados distritos de París durante la hora punta. Es como si estuviéramos en medio de una gran multitud, con gente que se mueve de aquí y allá sin parar, y corrientes de coches que circulando en todas direcciones. Para que nuestro ejemplo sea completo, tendríamos que agregar el tráfico pesado del tren junto con muchos aviones que atraviesan el cielo, y todo el espectáculo caótico palpitante. Las personas iniciadas en las prácticas del bardo que tienen una experiencia auténtica de ellas pueden reconocer estas diversas apariencias y obtener la liberación durante esta fase. De lo contrario, se pone un poco difícil. No conociendo la naturaleza de las deidades iracundas, una persona está aterrorizada y, paralizada por el miedo, pierde el conocimiento. Y puesto que la naturaleza de los aspectos pacíficos no se reconoce, es imposible tolerar su resplandor, por lo que la gente retrocede como si estuviera cegada por la luz del sol o la luna. En este momento aparecen brillantes luces blancas, amarillas, rojas, verdes y azules. Son las luces de los 6 reinos puros de Buda. Al mismo tiempo, aparecen 6 luces correspondientes a los 6 reinos del samsara. Estos 6 son los mismos colores que los 6 reinos de Buda, pero son mucho más apagadas. La claridad viva de las luces de Buda es deslumbrante y difícil de tolerar, lo que nos hace retirarnos de ellas. Por el contrario, las luces pálidas de los 6 reinos del samsara son atractivas y seductoras y nos impulsan a nacer allí. El final del bardo de la vacuidad es el período de la reestructuración de la conciencia. Los vientos que animan la conciencia se vuelven a manifestar. El viento que hace surgir la ignorancia regresa al mismo tiempo que el viento de aire, que corresponde a visiones de luces verdes. Entonces, reaparecen el fuego, el agua y los vientos terrestres, correspondientes respectivamente a luces rojas, blancas y amarillas. Estas 5 luces son la emanación de los 5 vientos y la quinta esencia de los 5 elementos. Esta remanifestación de los 5 elementos se produce como el cuerpo mental del ser bardo y sus experiencias externas se crean. Tras la reaparición de los vientos, los diferentes tipos de concepciones vuelven en el orden inverso de su desaparición. En primer lugar, los 7 tipos de ignorancia o estupidez, seguidos por los 40 tipos de deseo o apego y, finalmente, los 33 tipos de odio o aversión. Así es como surgen las manifestaciones y experiencias del bardo del devenir, que cesarán cuando el renacimiento ocurra en uno de los 6 reinos del samsara. Durante el bardo del devenir, la mente recrea la experiencia de las diversas proyecciones provocadas por su karma. Al final de este bardo, condicionado por ese karma, se renace en uno de los 6 reinos del samsara. Así como el sueño profundo da lugar a todo tipo de experiencias del mundo de los sueños, después de la inconsciencia y las fugaces visiones del bardo de la vacuidad escrito en el último capítulo, aparecen las experiencias del bardo del devenir. Este es un estado en el que las experiencias tienen una realidad similar a las que conocemos, pero las condiciones de existencia son diferentes.
En este bardo, no hay cuerpo físico grosero. En cambio, hay un cuerpo mental formado por 4 agregados y medio, que son la conciencia, los factores de composición, las percepciones, las sensaciones y la mitad de la forma agregada. Los seres en el bardo del devenir tienen un cuerpo de forma sutil, un cuerpo mental imperceptible a los seres ordinarios. Los seres dotados de ese cuerpo lo perciben como suyo y también pueden percibir a otros en el mismo estado. En general, tenemos 3 tipos de cuerpos. Primero hay el cuerpo ordinario, llamado el cuerpo kármico, porque es el resultado del karma completamente madurado. Este es el cuerpo que tenemos actualmente. El segundo es el cuerpo habitual. Este es el cuerpo del mundo de los sueños, que es el resultado de la tendencia de la mente a identificarse con una forma física. Proviene de huellas y hábitos acumulados durante el estado de vigilia. El tercero, o cuerpo mental, es el que pertenece al ser en el bardo del devenir. Durante la primera parte del bardo del devenir, el cuerpo mental se parece al aspecto físico de la vida que acaba de terminar. El ser en el bardo puede, si se ve amenazado, teme por su vida. También podría tener la impresión de ser asesinado en enfrentamientos con enemigos o en otras circunstancias. Pero todos estos acontecimientos y enemigos son solo proyecciones ilusorias producidas por impresiones latentes en la mente. El cuerpo mental no puede ser matado por otras proyecciones, que son en sí mismas mentales. A pesar de que es indestructible, el cuerpo mental experimenta todo tipo de temores, terrores y antojos debido a la influencia de hábitos e impresiones del pasado. En todo esto, las experiencias del cuerpo mental y las apariencias del bardo del devenir son comparables a las de los sueños, pero mucho más intensas. El ser en el bardo tiene 5 facultades que corresponden a nuestros 5 sentidos ordinarios, así como ciertos poderes, como la clarividencia, que le permiten percibir el mundo de los vivos. También tiene el poder de moverse sin ser obstaculizado por objetos físicos. De hecho, nada puede impedir al cuerpo mental. Solo tiene que pensar, por ejemplo, sobre la India, e inmediatamente se encontrará allí. Si piensa en los Estados Unidos, al instante estará allí. Si piensa en su hogar antes de morir, estará allí de inmediato. Solo pensando en un lugar, estará allí. Del mismo modo, solo tiene que pensar o desear algo para que la experiencia surja instantáneamente. En realidad, nuestra mente piensa mucho. Cuando estamos en el bardo del devenir, estos diferentes pensamientos se cristalizan y aparecen como realidades, produciendo un mundo en gran flujo. La inmensa multitud de pensamientos, girando y cambiando como un torbellino, hace de esta situación extremadamente inestable y difícil. Al llegar a esta etapa del bardo, alguien que ha llevado, por ejemplo, una vida familiar, recordará su hogar. Verá a los que le fueron queridos, a su esposa, a sus hijos, etc. Anhela hablar con ellos, comunicarse con ellos, pero no pueden verlo y ya no están interesados en él. Se dirige a ellos, pero no hay respuesta, y esto le causa un tremendo sufrimiento. Debido a que es incapaz de hacer contacto, se da cuenta de que ya no está en el mundo de los vivos. Esta incapacidad para comunicarse provoca dolor, sufrimiento y agresión. En este punto, se da cuenta de que de hecho ha dejado su cuerpo y puede ver realmente el cadáver enterrado o incinerado. Estas aterradoras y angustiantes experiencias le llevan a creer que está muerto. Percibe a los que le eran cercanos y queridos llorando y afligiéndose. Sus emociones pueden revivir su propio apego. Además, si sus seres queridos no están tristes o, peor aún, si están contentos con su muerte, siente cólera, y esto le causa más sufrimiento. Puede ser que sus herederos estén luchando entre ellos por la división de las cosas que ha dejado atrás, que es todavía otra fuente de frustración y enojo. Alguien que estaba particularmente apegado a su casa o posesiones las verá de nuevo. Él ve a las personas aprovecharse de las cosas que había acumulado, lo que despierta su codicia y apego. Él trata de aferrarse a ellas, pero nadie lo ve, y permanece totalmente impotente. La cólera lo supera y puede hacer que renazca en un reino del infierno. Las diferentes experiencias del bardo del devenir dependen del karma del ser en ese estado. El karma negativo produce apariencias aterradoras y dolorosas, mientras que el karma positivo es fuente de experiencias agradables y felices. La duración del bardo del devenir varía. El renacimiento puede ocurrir en cualquier momento, pero generalmente al final de 7 ciclos de 7 días.
El renacimiento también puede tener lugar después de 1, 2 o 3 semanas. El máximo suele ser de 49 días, pero un bardo muy largo puede durar hasta un año. Si la mente está impregnada de tendencias extremadamente negativas, este bardo durará solo un corto tiempo, porque el ser irá inmediatamente a los reinos inferiores. Del mismo modo, si la mente está saturada de tendencias positivas, el renacimiento ocurrirá con la misma rapidez en un reino superior. Por otro lado, si las huellas kármicas son mitigadas o débiles, el bardo del devenir será menos seguro y durará más. Cualquiera que sea su duración, las experiencias y apariencias que el difunto percibe en la primera parte del bardo del devenir se refieren a la vida inmediatamente anterior. Entonces, el karma gradualmente hace que esas apariencias se desvanezcan, mientras que las de la próxima vida comienzan a manifestarse. Luego vienen las experiencias que sugieren lo que será la próxima vida. Normalmente, durante las 3 primeras semanas, la conciencia del renacimiento permanece en un mundo donde sus experiencias son muy similares a las de su vida anterior. Entonces, al principio de la 4ª semana, comienza a percibir el mundo en el cual tomará nacimiento. En esta fase del bardo, 6 signos, en forma de diversas experiencias, se manifiestan de maneras muy fugaces e impredecibles, que sugieren el karma y el renacimiento que se tomará. Estos 6 signos son diferentes hábitats, entornos, comportamientos, alimentos, compañía y experiencias o percepciones mentales que cambian de momento a momento. También hay 4 experiencias que ocurren entre todos los seres de este bardo. Son los aterradores sonidos llamados los 4 temores, el colapso de una montaña, un océano arrollador, un infierno ardiente y un torbellino racheado. Estas experiencias corresponden a pequeñas muertes dentro de ese bardo, ya que ciertos vientos se invierten. La inversión del viento terrestre produce la impresión de estar enterrado bajo una gigantesca montaña o bajo una casa. En la inversión del viento del agua, hay una sensación de resbalar y de hundirse en el océano. En la inversión del viento de fuego, hay la sensación de ser cocinado en un fuego inmenso, y la inversión del viento de aire, hay la sensación de ser arrastrado, como si fuera llevado por un tornado. También hay la experiencia de los 3 abismos en este bardo. El ser en el bardo tiene la impresión de caer en un pozo o túnel gris oscuro, rojizo o oscuro. Esto es producido por la manifestación de las tendencias hacia el odio, el deseo y la ignorancia, respectivamente. En este punto, ocurre el momento del renacimiento. Existen 4 posibles tipos de renacimientos: nacimiento de la matriz, nacimiento de aparición, nacimiento de calor y humedad y nacimiento de un huevo. A veces se combinan. Los nacimientos en el infierno o los reinos divinos son aparicionales. El renacimiento se acompaña de diferentes experiencias. El ser bardo, la conciencia renaciente, o bardoa en tibetano, que experimenta el frío ártico es atraído por una llama ardiente. Así es como termina naciendo en un infierno caliente. El bardoa también puede estar extremadamente aterrorizante y, para sentirse seguro, va y se esconde en un agujero. Así es como renace en un reino animal. Si el bardoa tiene karma positivo, puede percibir un lugar celestial con un palacio maravilloso. Llegando a ese lugar, nace en los reinos divinos de larga vida, en la que goza de un cuerpo radiante durante mucho tiempo. Si el bardoa ha de nacer de un útero como ser humano, además del karma necesario, deben unirse 3 factores: el ser del bardo, el esperma del padre y el óvulo de la madre. El ser del bardo percibe a los padres teniendo relaciones sexuales. Si el bardoa nace como varón, siente atracción por la madre y repulsión hacia el padre. Si el ser del bardo va a nacer como una hembra, ocurrirá lo contrario, atracción hacia el padre y la repulsión hacia la madre. En el momento de la concepción, el semen del padre, el óvulo de la madre y el bardoa o conciencia de renacimiento se unen. Los gametos son los aspectos exteriores de la sustancia blanca masculina y de la sustancia roja femenina. Contienen el potencial de los diferentes elementos, espacio, aire, fuego, agua y tierra en sus aspectos externos. El bardoa, con su cuerpo mental, contiene estos elementos en sus aspectos internos. En el momento de la concepción, hay una consolidación de los 5 elementos exteriores y los 5 elementos internos. Así es como surge un nuevo individuo. Con esta fusión de los 2 gametos y el bardoa, llega un período de inconsciencia. Poco a poco, al comienzo de la embriogénesis, se encontrará la conciencia.
En ese momento, sin excepción, todo el recuerdo del bardo se pierde. Tanto si somos budistas como si no, si estamos conectados con una tradición u otra, lo más importante para nosotros en la muerte es conocer bien nuestra mente y nuestra naturaleza y practicar ahora para obtener esta comprensión. Cuando el bardoa, o conciencia de renacimiento, se une con las sustancias de la madre y del padre, los recuerdos se confunden y comienzan a desaparecer como los sueños nubosos de un sueño profundo. Durante la primera semana en el vientre, el embrión se parece a la papilla de arroz y sufre como si estuviera siendo cocido en una olla de cobre. En la segunda semana, es oblongo, y parece mantequilla congelada. En este punto, el viento omnipresente diferencia los 4 elementos: tierra, agua, fuego y aire. En la tercera semana, el embrión tiene una forma completa, en forma de hormiga, y debido al viento activador, la manifestación de los 4 elementos se hace evidente. El embrión continúa cambiando hasta la séptima semana, cuando el viento espiral forma las 4 extremidades, creando la sensación de ser estirado con fuerza, como si estuviera sobre un palo. En la séptima semana, el viento de apertura produce las 9 aberturas corporales. El embrión siente como si una herida abierta estuviera siendo empujada con un dedo. A partir de este momento, si la madre come algo frío, el embrión se siente como si estuviera siendo arrojado al hielo. Si come mucha comida, el embrión se siente presionado entre las rocas. Si come demasiado poco, siendo azotado en el aire. Si corre violentamente o cae, tiene la sensación de ser arrojado al lado de un acantilado. Si tiene sexo, para el embrión es como ser azotado con espinas de metal. Después de la 37ª semana, el feto comienza a percibir que está en el vientre de la madre como si estuviera aprisionado en un lugar oscuro y desagradable. Es infeliz y quiere salir. Durante la 38ª semana, el bebé se dirige hacia el canal del parto por el viento uniéndose a la flor y sufre como si el cuerpo estuviera siendo llevado por una rueda en movimiento. El feto está así animado por 28 vientos. Crece, nutrido por la sangre y los nutrientes de la madre, hasta que su cuerpo está completamente formado. Finalmente, volteado por el viento que invierte, el bebé emerge, los brazos cruzados, sufriendo como si fueran forzados a través de un tubo estrecho. Cuando el bebé sale del útero, tiene la sensación de ser depositado sobre las espinas. Cuando finalmente se limpia y se seca, siente como que está siendo quemado vivo. Considerando todo este sufrimiento, ¿quién querría volver al vientre de la madre? Así es como nacemos. Durante este bardo del nacimiento a la muerte, que es la vida ordinaria, la mente produce la ilusión primaria de existir como un cuerpo que considera propio. Este engaño sobre nuestro cuerpo también prueba en los elementos tierra, agua, fuego y aire. Estos elementos existen en nosotros desde la concepción, tanto en el interior como en el exterior. Maduran en nosotros como una flor que florece. Por su maduración, el cuerpo y la mente se desarrollan, crecen y adquieren su fuerza 24. Este período de crecimiento puede durar hasta 25 años, después de lo cual, en la segunda parte de la vida, el cuerpo y las capacidades se debilitan. Un proceso de deterioro acompaña al envejecimiento, seguido finalmente por la muerte. Hay, pues, 2 etapas naturales: la evolución y la involución. Sin embargo, este proceso puede ser interrumpido por una muerte súbita, como si se hubiera cortado una flor. En el bardo del nacimiento hasta la muerte, también experimentamos el bardo del sueño y tal vez el bardo de la meditación. Luego, una vez más, pasamos al bardo de la vacuidad y al bardo del devenir, que nos llevan hacia otro nacimiento.